La armadura de Dios tiene que ver con una vestimenta espiritual. La armadura de Dios no tiene que ver con una vestimenta de metal. Tal vez te preguntes, ¿y por qué nosotros los cristianos tenemos que necesitamos usar las armas espirituales? Y la respuesta la encontramos en el texto que acabamos de leer. Las armas espirituales. ¿Por qué? Porque dice, vestidos de la armadura de Dios para que estemos firmes cuando el diablo comienza a acechar. Necesitamos las armaduras de Dios para enfrentar las acechanzas. Y sabe que una acechanza, yo busqué aquí, una acechanza es una amenaza oculta. Entonces necesitamos la armadura para poder resistir el día malo. Y el día malo no son 24 horas. El día malo puede ser una temporada, como la de Job. Y la armadura de Dios es lo único con lo que podemos enfrentar al enemigo. Es lo único, pues nuestro enemigo no es humano, nuestro enemigo es espiritual. Quiero que busque Romanos capítulo 13, verso 12, y dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos ¿de qué dice? De las armas de la luz. Esas son nuestras armas contra el reino de las tinieblas: el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Efesios capítulo 6, verso 14 dice: al final, y vestidos con la coraza de justicia. Vestidos con la coraza de justicia. Cuando el apóstol Pablo, como les dije, escribió sobre la armadura de Dios, seguramente él estaba pensando, tenía la imagen del soldado romano. Ahí está, la imagen del soldado romano. Porque él conocía muy bien la imagen del soldado romano. Y los soldados romanos usaban debajo de su armadura una túnica amplia, que es más o menos esto. Una túnica es un vestido. Para que no le quedara suelta y no les dificultara el movimiento, se ceñía en el cuerpo con un cinturón que generalmente era de cuero o de lino, y cuando ya estaban ceñidos, allí se colocaban la armadura. Amén. Pero la armadura de Dios, o en la armadura de Dios, el cinturón no es ni de cuero ni de lino, es una armadura espiritual. Entonces, para nosotros hoy, el tener que ceñirnos con la verdad significa que tenemos que saber que no podemos enfrentar al enemigo y tener el respaldo de Dios si nuestra vida está llena de mentiras, de pecados ocultos, viviendo una vida tratando de engañar a Dios. Es decir, el cinturón de la verdad tiene que ver o se compara con la palabra irreprensible, que significa alguien que no tiene nada por donde puedan agarrarlo. Irreprensible. Eso es para nosotros hoy la armadura de Dios. Entonces yo no puedo salir a la batalla si llevo una vida con cosas ocultas, si no tengo una vida de arrepentimiento, de búsqueda, si no tengo una vida de pedir perdón a Dios, si no tengo una vida en la cual yo no vivo como un necio, sino que vivo aprovechando el tiempo porque sé que los días son malos. Que Satanás no tenga de dónde prenderse, que Satanás no tenga de dónde acusarte, que Satanás no tenga de dónde decir ¿qué me vení? ¿Se acuerdan de los hijos? Cuando la Biblia habla de los hijos de ese tal Seba, ¿se acuerdan? Que también le quisieron imitar a los apóstoles. Y se ve que estaban de papeles re flojos, no tenían ni siquiera el carnet de caminar por la calle. Porque cuando quisieron enfrentarse a los demonios, dice que le dieron una paliza y los dejaron desnudos. Porque le dijeron, bueno, a Pablo lo conocemos, sabemos, Jesús sabemos quién es, a Pablo también, pero a ustedes ni los conocemos. ¿Por qué? Porque tuvieron de dónde agarrarse, porque se nota que ellos no tenían respaldo. Y eso significa ponerse el cinturón de la verdad, tener el respaldo de Dios en cada batalla. Por eso les hablé que cuando el pueblo del Señor se arrepiente, Dios truena. Pero mientras el pueblo del Señor no se arrepintió en los tiempos en Primera de Samuel, la Biblia dice que perdieron 34,000 soldados. Es decir, que cuando no hay arrepentimiento, cuando hay pecados ocultos, cuando hay cosas que
que nosotros compartimos con el enemigo, no tenemos el respaldo de Dios, el Señor nos da la espalda. Entonces queremos ir a una batalla, a una conquista, y dice el estudiante: bueno, voy a ir a estudiar, voy a rendir hoy, voy a salir bien. Pero resulta que lleva una vida desordenada, y por más que tal vez sepa, el enemigo va a tratar de ponerle un palo en la rueda, de hacer algo, porque va a tener de dónde agarrarse. O tal vez el que vende dice: oh, voy a salir a vender y voy a vender todo esto, y no vendió nada, porque no tiene el respaldo de Dios. No se trata de un cambio que vas a hacer vos o que voy a hacer yo para ponerme el cinturón de la verdad, sino que se trata que el Espíritu Santo visualiza a alguien que le está clamando, y como Él te anhela celosamente, la Biblia dice que viene a ayudarte, viene a protegerte, viene a enseñarte, viene a mostrarte el camino. Eso es lo que necesitamos hacer para ponernos ese cinturón de la verdad. Y luego Efesios capítulo 6 también, verso 14, habla de la coraza de justicia. Y así como el cinturón de la verdad nos libra de las acusaciones del enemigo o de delante de Satanás, Dios nos libra a cada uno. La coraza de justicia nos protege de las acusaciones, de los dardos del enemigo dirigidos a nuestros pensamientos y a nuestras emociones. Amén. La coraza, aquí anoté, del soldado romano, protegía sus órganos vitales. Primeramente el pecho protegiendo su corazón, y el abdomen protegiendo sus entrañas, porque para los judíos en los tiempos bíblicos ellos tenían este pensamiento de una persona, que las entrañas tenían que ver con las emociones y el corazón con los pensamientos. Porque Satanás, dice la Biblia, que es el acusador de los hermanos. Él quiere acusarte. Entonces te protege de las acusaciones, de esos ataques que el enemigo trae con acusaciones. Y es decir, que la coraza de justicia es la justicia de Dios, no la justicia nuestra. Entonces, cuando el enemigo viene con acusaciones, cuando el enemigo viene a traer a tus pensamientos y a tus emociones acusaciones, es allí donde la coraza nos protege, porque es la coraza de justicia de Dios. No es que yo tengo que salir a hacer justicia, sino que es que Dios hace justicia. Dios es el que libra nuestras batallas. Amén. La Biblia dice en Romanos capítulo 5 verso 1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el Señor ya cuando nos arrepentimos, cuando nos humillamos, cuando reconocemos, estamos justificados por la fe. Y tenemos ese beneficio de usar la armadura de Dios, que solo estamos hablando de dos. Entonces, cuando Satanás ataca tu mente con pensamientos de culpabilidad, de menosprecio, con descrédito, cuando Satanás ataca tu mente con pensamientos de difamación, de mentiras, entonces y ahí está la coraza. Ahí está la coraza protegiéndote, porque te quiere hacer sentir indigno el enemigo. Te quiere hacer sentir una persona que no tenés derecho a nada. Trata de afectar tus emociones y te quiere llevar al punto de que creas que sos la peor persona que existe sobre la tierra. Eso es lo que quiere Satanás: atacar tus emociones, presionar sobre tus emociones. No, ¿para qué me voy a ir mal a la iglesia? No, ¿para qué voy a hacer esto? No, ¿para qué voy a hacer lo otro? No, si Dios al final a mí no me hace caso, a todo le escucha menos a mí. Entonces quiero que te acuerdes que allí es donde la coraza de justicia, que es una armadura por la fe, comienza a actuar. Comienza a actuar la justicia de Dios. Pero hay una parte que es nuestra, porque un soldado tampoco, tal vez cuando le ponían, sabía cómo usar ni siquiera la espada. Todo tenía que aprender. Un soldado, alguien cuando entra a las milicias, lo entrenan, lo preparan. Entonces usted y yo, que tenemos una guerra constante, tenemos el manual de instrucciones para entrenarnos y para prepararnos, porque aquí dice que el cinturón de la verdad nos sirve cuando vivimos una vida de arrepentimiento, cuando vivimos una vida donde morimos a nosotros mismos. Entonces allí Satanás no tiene de dónde agarrarte y puede secarse la boca hablándole a Dios de tu vida. Pero si Dios ya te perdonó, ¿quién puede acusarte?